Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta chileno Pablo Neruda dijo en 1971 lo siguiente: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano, dijo Neruda. A 21 años del inicio del nuevo milenio, parece que hemos construido un mundo que no puede parar. La pandemia que aún transitamos ha dejado de manifiesto la necesidad imperiosa de rapidez, de respuesta inmediata y de estímulos urgentes. Al mismo tiempo, la vida de buena parte de nosotros se ha reducido en trayectos, en encuentros y en actividades. Se han ampliado los tiempos de espera y se empieza a agotar la paciencia. Esa es la verdad. El acto de leer y el de escribir tienen como condición de posibilidad un momento de calma. La literatura, por trepidante que sea la trama que nos entrega, precisa de lentitud, de ecuanimidad y freno. Hoy vamos a hacer un programa que sea un elogio de la lentitud, lo cual no quiere decir que este programa sea especialmente lento, no se vaya. Iremos a los relatos y las reflexiones que celebran ese momento distendido en que nos detenemos y sopesamos el tiempo. En su libro de poesía, No me preguntes cómo pasa el tiempo, José Emilio Pacheco publicó este poema: Aceleración de la historia. Escribe unas palabras y al minuto ya dicen otra cosa. Significan una intención distinta, se hacen dóciles al carbono 14, criptogramas de un pueblo remotísimo que busca la escritura en las tinieblas. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En una cárcel en forma de pozo se encuentra Sinacán, mago y sacerdote de Cuajolom. La cárcel está dividida por un muro de piedra que forma dos celdas. En una está el sacerdote arrojado ahí por Pedro de Alvarado y en la otra hay un jaguar a ras del suelo. El muro tiene una ventana atravesada con barrotes, lo que al mediodía, cuando abren la tapa del pozo para bajar la comida a los prisioneros, Sinacán puede ver al jaguar. Escuche usted. Esta fábula es un relato de Jorge Luis Borges que lleva por nombre La Escritura de Dios y es otra de sus aproximaciones al infinito comprendida en el Aleph. En el encierro y la oscuridad, el sacerdote creado por Borges repasa una y otra vez todos sus conocimientos buscando la palabra divina que engendró todo. En el ámbito de la tierra, piensa Sinacán, hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podría ser el símbolo buscado. Pensando que tal vez la respuesta estuviera en las manchas del jaguar, el sacerdote comienza a descifrarlo durante los pocos segundos al día en que puede verlo. La soledad y la paciencia son fundamentales para la reflexión y el pensamiento. El libro de relatos más famoso de Borges, el Aleph, es un elogio a la lentitud, al paso firme del tiempo, al detenimiento, a la reflexión y la espera. El guerrero y la cautiva, el Zahir, los dos reyes y los dos laberintos, a Ben-Jaján y a el Boari, muerto en su laberinto, y por supuesto, el Aleph. Todos estos son relatos donde la espera es parte esencial para el relato de universos contenidos acaso en una moneda, en un cajón, en una cárcel circular o debajo de una escalera que lleva al sótano. Así es, como usted lo oye. Hemos traído tantas veces ya aquí este libro de Borges que usted, la verdad, ya debería tenerlo.
Cuentos completos de Borges publicados por Lumen. Paciencia, lentitud, soledad. Hoy, que todo parece alcanzable solamente deslizando el dedo en el índice de la pantalla, la lentitud es comúnmente considerada como un síntoma de ineficiencia. Pensamos así, que cuando alguien es incapaz de responder a lo imprevisto es porque carece de vivacidad o de potencia intelectual. Sin embargo, la lentitud siempre puede ser considerada también desde su relación con la suficiencia. Un evento o acontecimiento que ocurre de forma lenta puede intensificar un espacio y un tiempo y así favorecer la vivencia, abrirla a la memoria y a la producción de un saber o la expansión del conocimiento. En este sentido, la rapidez se entiende como falta de serenidad y de discernimiento, como un atropello de los sentidos y de la inteligencia. Sobre esta ambivalencia de los conceptos de rapidez y lentitud, escribió Milan Kundera en su novela titulada La lentitud lo siguiente, escuche usted. Existe un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, así como entre la velocidad y el olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial, por ejemplo, un hombre que camina por una calle, de pronto quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso, de inmediato acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que en el tiempo se encuentra aún demasiado cercano a él. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. Esto es muy interesante. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. ¿Qué le parece? La lentitud, publicada en el año de 1995, la novela de Milan Kundera, comienza con una particular reflexión de su narrador, quien, en compañía de su esposa, viaja en la carretera hacia una zona rural de Francia para pasar unos días en un castillo convertido en hotel. Bien, mientras conduce, el narrador observa por el espejo retrovisor a un coche que busca desesperadamente adelantarlo. La tentación por la velocidad de aquel hombre provoca la primera de las muchas digresiones que contiene esta novela. Dice así el texto de Kundera. En la velocidad el sujeto es arrancado de la continuidad del tiempo, está fuera de él. Dicho de otra manera, está en estado de éxtasis. En ese estado no se sabe nada de su edad, de su mujer, de sus hijos, de sus preocupaciones y por lo tanto no tiene miedo, por lo que la fuente del miedo está en el porvenir. Y ese porvenir no tiene nada que ver con el miedo. La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. Contrariamente a quien maneja un vehículo a toda velocidad, está el que corre a pie, siempre presente en su cuerpo, permanentemente obligado a pensar en sus ampollas, en sus jadeos, sintiendo su edad, su peso, consciente más que nunca de sí mismo y de su tiempo y de su vida. Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser veloz a una máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad de éxtasis. ¿Por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? ¿Dónde estarán los paseantes de antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones populares, esos vagabundos que van y vienen de molino en molino y duermen al raso? ¿Habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros, junto con la naturaleza? Milan Kundera descubrió y nos volvió a proponer una idea de la lentitud
en el mundo. El poeta Giuseppe Gioacchino Belli decía que la muerte está escondida en los relojes, así como lo oye usted. Todas las armas son buenas para salvarse de la muerte y del tiempo, decía el escritor Italo Calvino. En el verano de 1984, Calvino fue invitado por la Universidad de Harvard a dar la cátedra Charles Edward Norton. Aquella serie de conferencias tenía que tratar sobre algunos aspectos de la escritura poética. Por ello, Italo Calvino, tenía total libertad para hablar de lo que quisiera. Durante un año, el escritor preparó sus presentaciones. Una semana antes de partir hacia Estados Unidos, la muerte se adelantó a sus planes. En su escritorio, en un perfecto orden, su esposa Esther Singer encontró las 6 conferencias, cada una guardada en un sobre transparente. En 1988, estos textos fueron publicados con el nombre de 6 propuestas para el próximo milenio, por la intención que Italo Calvino tenía de hablar sobre algunos valores literarios que él pensaba que debían conservarse. Uno de estos valores era la rapidez. Escuche usted. El argumento de Calvino para darle valor a la rapidez en la creación literaria se podría sintetizar de la siguiente manera. Un razonamiento veloz no es necesariamente mejor que un razonamiento ponderado o lento. Todo lo contrario, pero comunica algo especial que reside justamente en su rapidez. En el terreno de la escritura, Calvino consideraba que la velocidad mental no tiene una utilidad práctica, pero sí una función estética. Decía Calvino, rapidez de estilo y de pensamiento quiere decir sobre todo agilidad, movilidad, desenvoltura, cualidades todas que se avienen con una escritura dispuesta a las divagaciones, a saltar de un argumento a otro, a perder el hilo 100 veces y a encontrarlo al cabo de 100 vericuetos. Hemos traído a este espacio un fragmento del libro del desasosiego. ¿De quién? Ni más ni menos que de Fernando Pessoa. Esta obra se le atribuye a uno de los heterónimos mediante los cuales Pessoa desdobló su figura literaria, Bernardo Soares, quizá el personaje más parecido al propio Pessoa. Yo tengo aquí 2 traducciones, hay más. Aquí tengo la de Perfecto Cuadrado, publicada por El Acantilado, y esta otra que a mí me gusta mucho, que es de Santiago Cobadov, y está publicada en MC. Soares, como Pessoa, fue un modesto funcionario que vivía en una habitación alquilada en Lisboa. Pessoa, como Soares, dedicó la mayor parte de su tiempo al margen del trabajo, a la escritura, en las confesiones y remembranzas. En las digresiones de Soares subyacen las del propio Pessoa, o al menos las del escritor, las del niño aislado, las del hombre de pocos amigos y sin amantes. Escuche usted a Fernando Pessoa. Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón en la que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. Entonces, como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piense, la mayoría de esos jóvenes escogió la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa clase de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen, y no ven solo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios alrededor. Por eso, ni abandoné a Dios tan abiertamente como ellos, ni he aceptado jamás a la humanidad. Consideré que Dios, siendo improbable, podría existir, pudiendo por tanto ser fruto de adoración. La humanidad, en cambio, siendo una mera idea biológica y no significando más que la especie animal humana,
no es más digna de adoración. Considero la vida un apeadero donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No tengo idea hacia dónde me ha de llevar, pues no tengo idea de nada. De la mesa de novedades. Mire usted, de libros ampliados nos ha llegado Retablo portátil de Daniel Rodríguez Barrón, que hace rato viene escribiendo bien en varios libros. Es un escritor culto, es un escritor que va al fondo y a la profundidad de los asuntos literarios. Mire usted lo que dice Marcos Daniel Aguilar. Retrato portátil de Daniel Rodríguez Barrón es un ensayo de largo aliento que se inserta en la tradición moderna porque convierte al ensayo en un capricho laberíntico de ideas, un cauce impredecible pero confiable y divertido, donde el ensayo de sí mismo exprime preguntas filosóficas de las obras del teatro de Brecht, de la narrativa de Bolaño, de Conrad, de Tolstoy, de Bulgakov. De Daniel Rodríguez Barrón, Retablo portátil. Búsquelo, léalo, es un buen autor. Y uno de nuestros preferidos del programa, Charles Simic, Libro de Dioses y Demonios. Mire usted lo que dice el New York Times. La poesía de Simic se alimenta de la sátira oscura de Europa Central, la rapsodia sensual de América Latina y las justaposiciones tensas del surrealismo francés para crear un estilo propio e incomparable en la literatura estadounidense. No se pierda usted este libro. Libro de Dioses y Demonios. De la mesa de novedades. Todo gran éxito literario es siempre inexplicable. En el mapa de ese misterio, el hechizo ocurrió el día en que Beckett se contrató con Editions de Minuit y se asoció con Roger Blin. Una multitud de críticos de todo el mundo se dedicó a estudiar esa extraña obra en la que dos señores, Vladimir y Estragón, se pasan el tiempo esperando a otro señor, Godot, y más tarde se encuentran con un señor llamado Pozo que lleva a un esclavo, Loki. Mientras tanto, un muchacho indefinible se aparece y les dice que Godot no llegará, pero que es probable que venga a la mañana siguiente. Lo cierto es que Beckett se propuso escribir una pieza de gran simplicidad formal, una liberación de la servidumbre de las novelas sin editor para salir de la depresión en la que me hundió la novela. Mi vida en esa época era terrible y pensé que el teatro le traería algo de alegría. Entonces, el 9 de octubre de 1948, empezó a escribir una obra que terminó en enero de 1949. Esperando a Godot. ¿De dónde había sacado Beckett el nombre de Godot? La impaciencia de la crítica logró fabulaciones sin freno. Godot se refería a la palabra Goudiot, el zapato del soldado, puesto que los pies tienen en la obra una importancia fundamental. En realidad, un día Beckett se topó con el público del Tour de France. Cuando les preguntó por qué estaban reunidos, la gente contestó que esperaban a un señor Godot, el más rezagado de los ciclistas. Una noche, Beckett camina por la calle Godot de Murat, célebre por sus prostitutas. Godot es Dios, God. O bien, hay un eco del Mercader de Balzac en la que un personaje espera a Monsieur Godot que lo salvará de la ruina. Como sea, Esperando a Godot instaura el estilo vaudevilesco de las parejas de vagabundos, mezcla de flaneurs, mendigos y solitarios que dominarán toda su obra narrativa y dramática. Si la reconstrucción de una parte de la correspondencia de Beckett que realizó Deidrever es correcta, debe ser cierta la teoría de que Esperando a Godot cuenta la huida de Samuel Beckett y su mujer Suzanne Dumesnil-Chevaux rumbo a Roussillon el año que la Gestapo descubrió su militancia en la resistencia francesa.
Vladimir y Estragón son Beckett y Suzanne, y el contenido de la pieza, una alegoría a la ocupación nazi. En el libro Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud, el escritor David Le Breton menciona que el frenesí de la velocidad, de lo que hoy conocemos como velocidad, usted seguro en este momento tiene prisa, y del rendimiento, apela como reacción a la voluntad de lentificar, de calmar el juego. La caminata es una ocupación plena del tiempo, pero en la lentitud. Es una resistencia a esos imperativos del mundo contemporáneo que recortan el gusto de vivir. Solo la lentitud permite estar a la altura de las cosas y en el ritmo del mundo. Ella es la evidencia de la progresión, implica un avance atento hasta contemplativo, la posibilidad de detenerse para aprovechar un lugar donde descansar. Probablemente usted lo sabe. La caminata, además de ser una actividad que difiere del pragmatismo urbano, de los recorridos en automóvil y de la optimización del tiempo y del recurso del pensamiento y de la escritura, en el ensayo Ecce Homo, Nietzsche, el filósofo, escribió que no debe concederse ningún crédito a los pensamientos que no hayan nacido al aire libre. Oyó usted bien, pensamientos que no hayan nacido al aire libre, preferiblemente durante una caminata en la que está involucrado el cuerpo libremente. La caminata forma parte del régimen de la lentitud y el sosiego, contrario al régimen de la aceleración, la virtualidad y el deseo frenético del consumo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas, esas que se repiten en las cantinas, en las calles. Escuche usted esta. Toda la sabiduría humana se resume en dos palabras: tener esperanza y esperar. Alexandre Dumas. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.